Y el patrón lo echó cuando no le sirvió. Más de 25 años de trabajar, no le dieron siquiera indemnización. Historias como estas se repetirán si no tenemos organización. Hombres, niños, y decir, no más, no aguantamos más, no permitamos más bellaquerías, más asesinatos de hombres, mujeres, defensores de derechos humanos, no permitamos que la reforma laboral, pensional y tributaria no la aplique el gobierno. Que la producción produzca bienestar para el obrero que vida le da. Que la producción produzca bienestar para el obrero que vida le da, que vida le da. Hola a todos los que nos siguen en nuestro programa en vivo con los trabajadores. Este es un programa hecho por trabajadores para trabajadores desde la Escuela Sindical María Cano. Este programa es realizado pregrabado, puesto que hemos tenido algunos inconvenientes a nivel técnico. Por esta razón no podemos estar en vivo como es la tendencia nuestra para interactuar con todos los trabajadores de Colombia y traer todas sus problemáticas acá. En este caso lo hacemos porque es una necesidad y queremos cerrar el año sin no dejar pasar el año sin cerrar con un programa tratando temas de relevancia como es en este caso el tema del salario mínimo, que está en el momento tratando en la mesa de concertación laboral, el salario mínimo para 3,5 millones de colombianos. También iremos a trabajar el tema del nuevo Código Procesal que fue aprobado en el Congreso y que es regresivo, atenta contra los derechos laborales, contra los derechos de los trabajadores, que ya lo explicará un compa más adelante. También presentaremos un informe completo del encuentro sindical, de sindicalismo de clase que tuvimos en la ciudad de Bogotá hace más o menos un mes. Entonces, como siempre, por acá presentamos a los compañeros que van a ser parte de la mesa de trabajo de este programa. Compañero Fernando, bienvenido como siempre, y por acá nuevamente para llevarle la problemática y explicarle un poquitico a la gente todo lo que estamos viendo en Colombia a nivel laboral. Compa Fernando, bienvenido. Pues primero que todo, compa Luis, un saludo a usted y a los compañeros pues de la mesa. Un saludo al compañero que está en la producción, que está ayudándonos con la grabación. Como lo dice compa Luis, ha sido un complejo el tema de poder grabar, de poder hacer el programa, por eso lo estamos haciendo pregrabado, para que esto pues, nos trate de salir bien. Un saludo a toda la gente que nuevamente nos escucha, que está con nosotros en el programa, que esperamos sus aportes, porque de todos modos nosotros entendemos que el programa eh, se ve en vivo, pero también la gente lo ve después, entonces esperamos sus inquietudes y las responderemos en el próximo programa que hagamos. Entonces, no, es un placer volver a estar acá y volver otra vez a escucharlos a todos. Vamos a ver que guste la temática, compañero Luis. Bueno, muchas gracias, un fraternal saludo y un abrazo desde acá, desde Cali, compa Fernando, allá en Manizales. También estará por acá el compañero Francisco, que es el duro para manejar el nuevo Código Procesal del Trabajo. Compañero Francisco, bienvenido, como siempre, un abrazo fraternal combativo desde acá, desde Cali, compa. Hola compañeros y a toda nuestra audiencia, la clase proletaria, la clase trabajadora, que es la que convocamos en este programa en vivo con los trabajadores desde la Escuela Sindical María Cano, y pues saludándolos a ustedes a la mesa de trabajo. Espero que este programa sea fructífero pues para las nuevas luchas y cosas que se vienen para nosotros los trabajadores y la clase obrera, porque créanme que la arremetida del sistema y la burguesía y la patronal está fuerte. Entonces, pues en el transcurso del programa, pues estaremos dando a conocer todas estas eh, cosas que están pasando a nivel laboral. Entonces, muchas gracias compañeros y a nuestra audiencia.
Gracias, compañero Francisco. También tenemos por acá un invitado de clase de los luchadores, de los activistas, de los líderes sindicales, quien nos va a presentar el informe del tercer encuentro sindical que tuvimos en la ciudad de Bogotá, el compañero Julio Molina. Julio, bienvenido, un fraternal abrazo desde acá, desde Cali, compañero. Buenas noches para todos y todas, los compañeros de la mesa de trabajo, el compañero Luis, presentador de este maravilloso programa en vivo con los trabajadores. Saludo fraterno para todos los trabajadores que puedan seguirnos y escucharnos en este programa. Tenemos la oportunidad el día de hoy de dar un informe amplio y preciso del tercer encuentro nacional sindical, un encuentro sindical de carácter clasista que busca aumentar la conciencia y la organización en las organizaciones sindicales y que permita una articulación de un trabajo más profundo en el movimiento obrero. Nuevamente me despido dando un saludo a toda la mesa de trabajo y a todos quienes nos escuchan. Buenas tardes, buenas noches. Y el patrón lo echó cuando no le sirvió. Más de 25 años de trabajar, no le dieron siquiera indemnización. Historias como estas se repetirán. Muchas gracias, compañero. Agradeciendo, como lo dijo el compa Fernando, ya al compañero Fabián, quien es quien nos da la posibilidad de hacer este programa, de realizar este programa. Un abrazo fraternal y que muchas gracias por podernos facilitar para elaborar este programa de hoy. Y recordando, como siempre, que este es un programa hecho por trabajadores para trabajadores desde la Escuela Sindical María Cano, y aclarando también que este es un programa que no es en vivo, pero de todas formas vamos a estar pendientes de todas lo que nos escriban, alguna pregunta, algún tipo de complemento, cualquier pensamiento que quieran tener. Este es un espacio libre para que todo el mundo piense, para que todo el mundo opine, para que escriban, y de eso se trata. De dirimir, eso sí, desde la conciencia de clase que debe existir en todo el proletariado colombiano. Y como dijimos, para entrar en materia, bueno, vamos a entrar ya con el primer tema, que es el tema del nuevo Código Procesal del Trabajo. Compa Francisco, ahí le dejo el micrófono para que usted concrete y haga una introducción sobre esta temática que es desfavorable para el proletariado colombiano, compa. Pues compañeros, la cuestión del nuevo Código Procesal de Trabajo fue que se hizo como a espaldas de la clase trabajadora, ¿sí? O sea, esto se fue cocinando desde la Corte Suprema de Justicia y un magistrado, me parece que es Gerardo Botero, que fue el que promovió pues toda la elaboración de este nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, pues en el cual que tenemos que mirar que hay cosas que no son desventajas para los trabajadores. Y no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de haber leído y haber analizado, pues el nuevo código puede generar, digamos, dificultades a los trabajadores que no tienen experiencia sobre el derecho laboral, y que es la mayoría, ¿no? Que pues uno siempre está ocupado en su labor, y en la parte pues de la justicia, pues uno no la conoce, pero la patronal sí, porque ellos tienen, digamos, sus pool de abogados o sus bufetes de abogados en el caso de que necesiten violentar derechos laborales o reducir su planta de trabajadores. Entonces, ese es uno de los, digamos, desventajas o problemas que tiene el código. También pues se puede mirar pues que los tiempos o el nuevo código establece unos requisitos más difíciles para el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, digamos, digamos, los trabajadores tendríamos que también estar muy pendiente de todos estos nuevos términos que se están proponiendo, que ya están, digamos, no propuestos, sino que ya están aprobados por el nuevo código. Perdón, hago la aclaración.
y que si no se cumplen, digamos, pues se pueden perder términos y que esto pues sí afecta al trabajador porque muchas veces uno no tiene eh, el conocimiento del tiempo para esos términos y si no se apura a buscar un abogado, pues puede perder la oportunidad de defenderse o colocar una demanda contra las cosas arbitrarias que comete la patronal. También pues los costos más altos, ¿no? Porque pues se implementa, digamos, que la parte de la tecnología, eh, también se sube las costas en los procesos y esto pues afecta directamente al trabajador porque pues acuerden que nosotros vivimos desde un salario, ¿no? Y las empresas pues sí tienen toda esta parte ya pues con sus abogados para poder ejecutar procesos en contra de los trabajadores. Pues también ahí la mayoría de la gente pues que pues con este código pues se va a desproteger más a los trabajadores porque los jueces laborales se les reduce entre comillas los poderes y entonces los abogados de la patronal van a aprovechar todo esto. Entonces la cuestión es que digamos las mismas centrales obreras estaban apoyando algo que no fue plenamente divulgado a sus bases, a los sindicatos y a los trabajadores. Entonces, todo esto que, digamos, les estoy comentando y que en varias cuentas de X y varios portales de otras organizaciones y movimientos obreros se ha denunciado, pues realmente ya está cocinado y pues nos queda ahorita que viene una reforma laboral que también ya viene recortada de, por demás y que esto puede afectar también digamos, la estabilidad laboral de nosotros los trabajadores en general, ya que necesitaban primero aprobar el código procesal para con la reforma hacer el complemento. Entonces ahí les dejo pues este pequeño análisis y no sé compañeros ahí ustedes de la mesa de trabajo qué opinan y qué más conocimiento tienen sobre todo este, es como si dijera, toda esta imposición del sistema capitalista, porque acuérdese que todo esto viene impuesto desde la OCDE y pues desde el imperialismo. Entonces, compañeros, vienen unos momentos más duros para la clase trabajadora. Gracias. Gracias, compañero Francisco. No, pues escuchando usted que es el teso, que es el que sabe del tema, pues preocupa, ¿no? Uno como trabajador, como líder sindical, como activista, se preocupa porque pues estamos al frente de organizaciones sindicales, al frente de organizaciones que tratan de mostrar el camino a los trabajadores para defender sus derechos. Eso sí, desde una perspectiva de clase, pero pues uno se preocupa por toda esta situación porque desafortunadamente vivimos en un país en el que los legisladores, los ejecutivos, los empresarios son los mismos. Entonces unos legislan, el que ejecuta firma y los empresarios son los que ponen a los que legislan y ejecutan. Entonces ahí es difícil, es como nadar contra la corriente, desafortunadamente. Ahí no tenemos la organización de la clase trabajadora para salir a defender esto y esa es la invitación que nosotros hacemos. Tenemos que organizarnos, tenemos que levantar la voz, tenemos que levantar las banderas para tratar de defender todos estos derechos. También habíamos hablado de un segundo tema que es el tema del famoso salario mínimo. Entre otras cosas, está en boga, está de moda. Hay noticias casi que a diario de que no se ponen de acuerdo, de que no se van a poner de acuerdo, de que se va a firmar por decreto. Compa Fernando, lo dejo por ahí para que haga una introducción y explique un poquitico mejor todo este tema, qué es lo que arrastra el salario mínimo y demás, compa Fernando. Bueno, compa Luis, pues como usted bien lo explicaba ahorita en este momento, están en la negociación del aumento del salario mínimo pues para el año entrante. Eh, Varias cosas pues como para no alargarnos mucho en el tema, y es que el asunto de la negociación del salario mínimo tiene que ver con el resto de los salarios, tiene que ver con el resto del aumento de los otros salarios que se van a dar. Incluso porque muchos de esos aumentos y de lo que están negociando y de lo que están planteando están basados en cifras que da el mismo Estado y son cifras de productividad, son cifras de inflación. Estamos amarrados a un tema que tiene que ver con el IPC. Entonces, eso se está negociando en la mesa.
Eso es una negociación que viene desde hace mucho tiempo y que es desde que se creó o desde que se implementó la Constitución del 91, hay unas negociaciones que se hacen a nivel general y unos procesos de concertación y conciliación que hacen, que eso está en la ley, y entonces de participar supuestamente pues todos los actores de ese asunto, que son pues, los sindicatos, los empresarios y en este caso pues también el gobierno. Eh, lo que hemos escuchado durante mucho tiempo es que, sobre todo pues en este gobierno y desde que se subió pues a la presidencia del Estado, el señor Gustavo Petro, él siempre ha dicho que la necesidad que se tiene la necesidad que se tiene es básicamente aumentar la capacidad económica de los trabajadores y que eso dinamiza la economía y eso de fondo es cierto. Pero lo que hemos visto realmente es que no se ha dado ese asunto. Los aumentos que se han dado, pues se han dado es directamente con datos de inflación, con datos de productividad y los aumentos reales no se han visto reflejados en un poder adquisitivo mucho más grande para los propios trabajadores. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para el tema de lo que está discutiendo ahora. Lo más posible es que no haya acuerdo y que a fin de este año, o sea, a fin ya este mes, tengamos un aumento por decreto. Eso, según cómo se viene moviendo la economía, cómo se viene moviendo la política y cómo se viene dando todas las circunstancias, incluso de que los mismos empresarios no pusieron una cifra de aumento, sino que ellos están pegados es de volver a revisar la cifra de productividad y de volver a mirar el tema de inflación y de cuánto quedó a noviembre y todo este asunto. Ellos, además que tienen toda la intención de si pasa alguna cosa, pues echarle la culpa también al gobierno. De todos modos, sí hay un dato que es importante tener en cuenta y es que aunque pues de pronto ya hemos hablado del tema, pero los salarios, primero, no están ligados al tema de inflación, porque si ustedes se dan cuenta, las inflaciones de los años pasados eran mucho más grandes y decían que si se aumentaba el salario en lo que se aumentó, el salario mínimo, que es para más o menos, como dice el compa Luis, más o menos coloquémosle mucho, 4 millones de trabajadores, eso no causó inflación. Al contrario, ustedes mismos ven que la inflación rebajó de los años pasados a este año. O sea, no viene amarrado a eso, ni tampoco viene amarrado el tema de desempleo. No porque se aumenten los salarios, va a aumentar el desempleo. Eso no es una relación directa. La relación directa en cuanto al tema de salarios es en cuanto a las ganancias de los propios empresarios y capitalistas en Colombia, incluso de terratenientes, que lo único que hacen básicamente es que cuando se aumenta el salario, ellos tratan de aumentarlo nominalmente, hacer una rebaja real porque todos, como ustedes saben, todo en los negocios de los capitalistas en Colombia está tasado en salarios mínimos. Entonces, entre más bajo sea el salario, entre menos aumente, pues ellos van a tener mucho más margen de ganancia. El salario realmente sale de la producción, es decir, de cuando se crea ya, cuando se vende la mercancía. Y ahí va incluido el salario y el resto de arandelas. Entonces, el que se venda más barato y el salario sea más poco va a ser una relación directa en cuanto a que va a aumentar la ganancia de los capitalistas. Más o menos la relación que hay. Pero, como yo les decía, así se está negociando el tema del salario mínimo para unos cuantos trabajadores que lo ganan, unos cuantos millones, digámoslo así más bien. Eso no implica que ese salario mínimo no sea el referente para la negociación de los otros trabajadores que tienen convención colectiva, que en Colombia, pues tampoco es que sean muchos. Pero también hay que tener en cuenta, compañeros, de que hay muchos trabajadores en Colombia que no ganan siquiera el salario mínimo y que son muchísimos, lo que llamamos lo que llaman daño ocupados, pero que realmente son gente que están en la informalidad. Entonces, eso implica de que las ganancias de los capitalistas en Colombia, cada vez que se hace un salario mínimo, ellos lo que pretenden es aumentar nuevamente, hacer una rebaja real, así aumente nominalmente. Cuando digo aumentar nominalmente, es que aumenta la cifra, pero no
lo real que podemos comprar con esa misma cifra. Es decir, puede que nos aumenten 100.000 pesos, pero esos 100.000 pesos no se van a ver reflejados en que podamos comprar más cosas con eso. No, al contrario, vamos a ver que con los aumentos que está proponiendo, por ejemplo, las centrales están proponiendo el 10%, si no me equivoco. El gobierno más o menos ha dicho por intermedio de sus voceros que más o menos el 6.5, de acuerdo a la cifra de inflación y al tema de productividad, y más o menos va a quedar por ahí. Los empresarios me imagino que van a proponer meramente un 4 o 5%. ¿Y eso qué va? ¿Y eso en qué redunda? Redunda en que nos van a dar una cifra más o menos. El salario mínimo no va a quedar, yo no creo que quede pues en 1.400.000. Digo el salario mínimo sin el subsidio de transporte. Entonces, y si usted se pone a mirar qué va a poder comprar el año entrante con eso, pues se va a dar cuenta de que realmente no va a haber ninguna mejora. Entonces, eso es más o menos el panorama general del tema de la negociación. Es una cosa de ley, es un tema particularmente de negociación en la mesa, supuestamente es una cuestión técnica de discusión de cifras, de datos, pero de fondo es una discusión política porque, como les digo, eso implica el referente que le van a poner al resto de los salarios de los trabajadores, incluso con una cuestión más tenaz, y es el tema del aumento que le hacen a los pensionados, que como ustedes saben, los pensionados, los que ganan más del salario mínimo, así sean 10 pesos más, solamente les aumentan el IPC, y el IPC en Colombia de acuerdo pues, a los datos que se tienen, los datos de inflación y todos estos cuentos, pues ha venido rebajando los aumentos de los salarios de los pensionados. No, o sea, eso sí se han visto realmente, los salarios de ellos se han visto rebajados, tanto así que muchos de ellos en próximas negociaciones del salario mínimo van a estar en niveles de salario mínimo, porque el salario mínimo ya los va a venir alcanzando. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha empobrecido aún más a los pensionados. Entonces, esas son condiciones concretas y claras de lo que está pasando con la negociación. La negociación debería ser así, no debería ser así, ¿cierto? ¿Qué se pretende frente al tema de lo que nosotros siempre hemos propuesto? Aunque eso lo vamos a hablar ahorita, pues cuando hablamos del tema de la posición realmente pues ya de la escuela. Pero lo concreto acá de todo ese asunto es que necesitamos organizar una negociación diferente donde realmente la gente tenga y vea incrementado su salario real en condiciones de vida mejores. Eso es lo que nosotros pretendemos, que haya empleo para mucha gente y que los factores que afectan el salario, como es la inflación, como son los precios, como son todas estas cosas, que las puede regular el gobierno, el gobierno realmente la regule, que realmente sea un aumento real de los salarios y que eso, desafortunadamente, lo único que podemos hacer es en la medida de la movilización que se pueda hacer, porque como ustedes saben, en el tema del salario están involucrados muchos actores que, como lo decía ahorita el compa Luis, dependen de intereses muy particulares, de intereses de empresarios, intereses de terratenientes, intereses de gente que muy poderosa y que tiene poder en el Estado y que influye directamente en que las cosas funcionen para ellos. La clase obrera, la única forma que tiene de que eso cambie y esa relación cambie es aumentando su lucha general, porque y mucha de esa gente que gana salario mínimo, compañeros, no está siquiera organizada en sindicatos. Mucha de esa gente que es trabajadores informales no está organizada en sindicatos. En sindicatos están organizados un poquitico de los trabajadores en activo, que son como el 3 o 4%, y eso mucho. Entonces, implica ya una cuestión muy general, de una lucha muy general de la clase obrera para poder realmente ver un aumento real de su salario. Entonces, esos son como los elementos pues de lo que está pasando frente al tema del aumento. ¿Que va a ser de 6.5, que va a ser de 6 o que va a ser de 5? Eso ya depende de lo que haga el gobierno, porque como ustedes mismos saben, ustedes mismos saben, en esa mesa, desde que no haya movilización y no haya lucha, eso simplemente se van al regateo, digámoslo así, político, entre qué nos conviene más y qué nos conviene, qué es mejor y qué no.
y en eso los trabajadores estamos en cierta medida excluidos porque los señores que están sentados allá, que son los señores jefes de las centrales, ellos mismos aceptaron eso y se sentaron a negociar sin movilización y sin nada. Es decir, ellos aprueban que eso se haga de esa forma. Ustedes mismos saben que ellos empiezan pidiendo el 10, el 15, el 20 y terminan cediendo a 6, 7, al 5, más o menos, a una cifra más o menos que pongan los empresarios o que ponga el gobierno. Entonces, eso es más o menos pues el marco general, compañeros. Ese es más o menos lo que debemos entender de lo que está pasando con el salario mínimo. Ahora, de pronto, cuando hablemos ya de la posición de la escuela frente a las cosas, daremos nuestra posición y daremos nuestros por qué es la situación de las cosas deben de cambiar para los trabajadores. Pero sería eso, compa Luis. No sé si de pronto usted tiene algún otro complemento ahí más especial del tema. Gracias, compa Fernando. Sí, claro, a mí sí me gustaría complementar porque pues tenemos que, cuando se habla de salario mínimo, tenemos que abocar a la historia, ¿no? ¿Y cuándo nació el salario mínimo? ¿Desde qué época más o menos se viene manejando un salario mínimo? Y tenemos que irnos por a 1920, con la famosa masacre de las bananeras. En esa época, a la gente que trabajaba horarios extendidos, con situaciones insalubres, sobrecarga laboral y todo el tema de 16, 17 horas diarias, les pagaban con unos bonos para que fueran a reclamar comida. Prácticamente trabajaban por la comida. Y resulta que los trabajadores en determinado momento se levantaron, exigieron que ya se les pagara, que no querían trabajar más por bonos, que les pagara en dinero, y ya sabemos todo el resultado, los que de pronto nos gusta la historia, ¿no? Que masacraron en contubernio con una empresa extranjera, y el ejército colombiano masacraron todos esos trabajadores simplemente por exigir unos derechos, ¿no? A los que tenían derecho. Luego tenemos que ir por acá más en donde se han logrado reivindicaciones o mejoras para la clase trabajadora, el paro de producción por ahí en 1977, que obligó al gobierno a aumentar el salario mínimo en un 50%, y eso se logró fue con lucha, con derramamiento de sangre, con desaparición de gente y con un paro de la producción total. Y tenemos que abocarnos más adelante en el paro de la producción que se dio en el 2021 con todo lo que conocimos como el estallido social. Porque esas son las formas, está demostrado históricamente, en la que se logran reivindicaciones para la clase trabajadora y para la sociedad en general, porque pues el trabajo es el eje que mueve todo un país, la economía de todo un país. Y para nadie es un secreto que lo que dinamiza una economía es a los trabajadores, entre más les paguen, más gastan. Pero si no les pagan, entonces se restringen, y ahí es que viene la economía a sufrir, porque si a mí no me alcanza y no para la comida, no puedo salir a distraerme, a recreación, y se va perdiendo como esa parte del entorno familiar. Y lo otro, lo que decía el compa Fernando ahora, es que el salario mínimo arrastra muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, otros aumentos de las convenciones, arrastra también el tema del aumento de los pensionados, pero también tiene un grave problema, y es que está indexado o está directamente enclavado con lo que tiene que ver con la canasta familiar, ¿no? Eso es lo más grave, porque aumentan es una narrativa que manejan los medios, manejan los empresarios y el capitalismo del país, pero en realidad eso no es un aumento, eso es mantener el poder adquisitivo de un trabajador. En realidad el aumento no lo hay, o si lo hay es muy poquito, es 1.5%, no pasa de ahí. Entonces, nosotros como trabajadores siempre hemos sido engañados en ese sentido. Y el aumento del salario mínimo, el famoso aumento que dicen ellos, que en realidad no es un aumento, sino es mantener el poder adquisitivo entre otras cosas, que tampoco es una realidad. Se pierde en enero ya, porque todo sube la gasolina, sube la canasta familiar, y se come, y es mucho más. A veces, en ocasiones, se ha demostrado que lo que le aumentan al trabajador. Entonces, prácticamente por ahí, para no alargar mucho, quería dejar ese complemento, reiterando y concretando en que si no es con la movilización y no es con la lucha del pueblo, no se logran unos aumentos reales para la clase trabajadora de los colombianos. Bueno, yo dejo por ahí,
Y para darle el paso al compañero Julio Molina, que va a presentar el informe del tercer encuentro nacional que tuvimos por allá en Bogotá, por allá hace más o menos un mes. No dejando de recordar que este es un trabajo que les pedimos el favor a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a que se suscriban, a que nos ayuden a difundir, porque esta clase de problemáticas no se trata muy poco desde la perspectiva que la tratamos nosotros. Entonces, les pedimos el favor, nos ayuden a difundir todas estas temáticas que va con tendencia a favorecer a todo el proletariado, más que todo a la gente con conciencia de clase. Compañero Julio Molina, le dejo el micrófono para que usted haga el informe sobre el tercer encuentro sindical de sindicalismo de clase en la ciudad de Bogotá, compa. Un abrazo. Gracias, compañero Luis. Nuevamente saludo. Aprovecho la intervención que me da para ampliar entonces el informe de la actividad que se realizó hace ya casi un mes, a finales de noviembre, en la ciudad de Bogotá, el tercer encuentro nacional sindical, un encuentro nacional entre sindicatos y organizaciones sociales y populares que busca aumentar la conciencia en los trabajadores y dar métodos organizativos para enfrentar precisamente todas estas problemáticas que nos han venido relatando los anteriores compañeros, que incluye el tema del alza de salarios y las problemáticas en los diferentes sectores en las empresas. Se desarrolló el tercer encuentro nacional sindical como consecuencia de dos encuentros anteriores que se han realizado. Ya es el tercer año consecutivo que la Escuela Sindical María Cano se ha trazado junto con organizaciones sindicales de impulsar estos encuentros. Encuentros que, como lo dije, en este tercero buscaba organizar, trazar redes organizativas para que los sindicatos puedan tener un poco más de apoyo y también una estructura de capacitación y formación para los líderes sindicales en conocimientos avanzados de sindicalismo que también permitan pues a las organizaciones sindicales trazar trabajo en la línea de los principios sindicales clasistas y también pues una línea de sindicalismo independiente que busque trabajar como su palabra lo dice, independiente del Estado, de los patronos y de las centrales burguesas. El tercer encuentro se desarrolló en Bogotá, participaron más de 20 organizaciones sindicales y populares. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de desarrollarlo en el sindicato Sintra Teléfonos, agrupado en Sintra ETV, y con un apoyo especial de la Escuela Sindical María Cano. Este tercer encuentro se desarrolla como consecuencia de unas diferentes actividades que se han venido trazando por comisiones. Las organizaciones sindicales que pertenecemos al comité impulsor, pues nos hemos dividido en comisiones que nos permita agilizar y avanzar un poco más en el trabajo. En este sentido, el encuentro nacional sindical ha arrojado frutos ya en redes de trabajo solidarias y de apoyo a organizaciones sindicales en diferentes regiones del país que han tenido problemáticas internas en la relación obrero-patronal y que también necesitan del apoyo y de la ayuda de otras organizaciones. Lo que buscamos nosotros es poder trazar estas redes de trabajo y de apoyo y que sindicatos de otras regiones, de diferentes regiones del país, que no sea únicamente en Bogotá, puedan también dar aporte a la lucha que se desarrolla en otras regiones. ¿De qué manera? Pues hacemos trabajo de redes de solidaridad moral y económica, organizaciones sindicales que enfrentan su problemática contra el empleador, las han traído a las diferentes comisiones y desde aquí se trazan tareas conjuntas, al punto en el que se logra trazar tareas en alguna empresa en específico. Se han hecho en
en las empresas de transporte de Transmilenio en Bogotá, donde los trabajadores organizados pues han pedido la ayuda de la Escuela Sindical Mariacano y de otras organizaciones, y se han hecho los plantones en estos patios, logrando pues visibilizar el conflicto que tienen estos compañeros organizados. También se han hecho trabajo solidario moral con organizaciones populares como la NUC en Popayán, que estamos tratando de articular un trabajo coordinado con ellos para poder también ejecutar ese principio sindical que se tiene de la unidad entre el proletariado y el campesino. Esto es a grandes rasgos lo que se desarrolló en el tercer encuentro. Eh, Como lo dije, es motivado por la participación de diferentes organizaciones sindicales que vemos la necesidad de tener un trabajo más articulado y consciente para enfrentar toda la problemática que tenemos los trabajadores en Colombia. Que de paso se ha dicho, pues siempre estamos en una condición de desventaja, porque como lo han mencionado anteriores compañeros, pues ni la legislación nos favorece, ni la parte política, porque pues los empresarios también han copado los escenarios políticos en cuanto al Senado y a la rama ejecutiva, y entonces vemos que todo lo que se legisla va en contra o en detrimento de los trabajadores. El tercer encuentro busca mantenerse, seguir realizándose cada año, eh, sobre la base de estructurarlo en unas comisiones que estamos comprometidos a avanzar con esta tarea. Para el 2025, pues tenemos el mismo reto de aumentar el poder de convocatoria para estos encuentros, y también de desplegar tareas conjuntas que puedan servir a nivel nacional para apoyar conflictos laborales que se tengan. En el marco del tercer encuentro también pudimos practicar la solidaridad de clase y el principio de apoyo moral, participando en una acción de hecho que nos invitaron los compañeros de Sintraminería Cospues, los trabajadores de la explotación minera, específicamente de las Esmeraldas, que están en un conflicto laboral al haber presentado pliego de peticiones al empleador, y el empleador pues ha venido desatendiendo las solicitudes en la mesa de negociación. Esto llevó pues entonces a tener que realizar una acción de hecho frente a la oficina que tiene en Bogotá la empresa Fura Gens Coscuez S.A., que es la encargada de la explotación minera y esmeraldífera en esta zona del país. Ahora poder profundizar un poco más con las tareas que quedaron trazadas para el tercer encuentro y las organizaciones sindicales que participamos, que busca pues dinamizar también y hacer partícipe a todos los trabajadores de las problemáticas que se tienen en el país, y estar de una manera más activa y más participativa en estas problemáticas. Obviamente, pues, tratando siempre de que sea a favor del proletariado y de los trabajadores en Colombia. Compañero Luis, este es un breve informe, ahora podemos ampliar. Si de pronto tienen algunas preguntas desde la mesa de trabajo, bienvenido. Adelante, compañero Luis. Sí, muchas gracias, compañero. Muy amplio, muy completo tu informe. Está muy claro todo. Hay una necesidad. Está plasmada en las vivencias que están llevando todas las organizaciones sindicales, todos los trabajadores en las empresas, por la persecución a las organizaciones sindicales, por los despidos masivos, por el no sentarse a negociar los pliegos de peticiones. Bueno, en fin, hay una cantidad de problemáticas que crean esa necesidad, y la necesidad es de que nos organicemos a través de la solidaridad, a través de la lucha, y tiene que ser una lucha directa en las calles, no hay de otra. Es un planteamiento desde la plataforma de lucha de la escuela sindical. Siempre ha sido así, porque creemos que, por ejemplo, en lo que tratamos, el tema del salario mínimo,
se sientan en una mesa de negociación, ya lo dijo el compañero Fernando, una creación de la Constitución del 91, supuestamente cuatro actores, ¿no? Que son el gobierno, los empresarios, supuestamente también tienen una banca los pensionados que no la utilizan porque pues nunca la han utilizado, desafortunadamente es así, y las centrales obreras. Y ahí se ve una pelea desigual porque ya como lo dije en el inicio del programa, los empresarios colocan a los que legislan y a los que ejecutan, que también van en la mesa, entonces eso es un 2-1 y siempre terminan sometidas las centrales obreras, que entre otras cosas, ya lo decía el compañero Julio en su presentación, son centrales burguesas, desafortunadamente es así. Nosotros decimos las cosas como son, no tenemos pelos en la lengua, porque somos de clase, tenemos conciencia de trabajadores y que somos los que generamos la ganancia. Entonces, partiendo de esa base, por eso lo decimos. Es una mesa de concertación, entre comillas, que siempre va a perder la clase trabajadora y no hay ningún negocio a favor de los trabajadores. De cualquier forma, por acá dejo también, como siempre hemos manejado la voz de la escuela, no sé si el compañero Fernando, el compañero Francisco tengan alguna pregunta sobre el tercer encuentro que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, pero dejo el micrófono abierto para que compañero Fernando, que es la voz de la escuela, concrete la perspectiva que tenemos nosotros como escuela y lo que queremos hacer trascender a toda el proletariado colombiano. Compañero Fernando. Bueno, compañero Luis, sí, para la posición siempre de la escuela ha sido el de la lucha, pero más que todo, nosotros siempre nos hemos enfocado en el tema de la reestructuración del movimiento sindical. La reestructuración del movimiento sindical implica la lucha contra el sindicalismo burgués. Eso no podemos rebajarla de ningún modo. Ya lo explicaba usted, compa Luis, el compa Julio, frente al tema incluso de lo que ahorita dijo el compa Francisco, del tema de que el Código Procesal del Trabajo, el nuevo código, se haya aprobado, fue una cosa que realmente se hizo sabiendo que los jefes de las centrales sí sabían que eso se estaba discutiendo. O sea, no es que ellos no se hubieran dado cuenta ni que no supieran que eso se estaba haciendo. Incluso los llamamientos, como dice el compa Francisco, a que se pudiera hacerle contrapeso a ese asunto, tuvo una respuesta nula de la gente de las centrales. Y estoy hablando de sus jefes de las centrales que dejaron que eso se impusiera. Así como dejan, así la misma forma que utilizan para el tema de la negociación del salario. Entonces, si nosotros como escuela combatimos esa forma de sindicalismo, eso es lo primero que tenemos que decir. Y en la base particularmente de lo que nosotros hemos expresado como escuela, está un tema y es el tema del salario. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos levantado la bandera del alza general de salarios. Cuando yo hablo de salarios y hablo de alza general, estoy hablando de los trabajadores, de los que ganamos salario. Porque hay gente que piensa que cuando nosotros pedimos aumento general de salario, lo estamos pidiendo para el gerente, para el vicepresidente, para el vicepresidente de la compañía, para el jefe de relaciones laborales y no sé qué. No, hablamos de los trabajadores. Hablamos de los trabajadores y hablamos de nuestro poder adquisitivo y de lo que representamos como clase. Pues para que le quede claro a mucha gente que nos critica eso, que porque nosotros hablamos así en términos. Pero realmente nosotros pedimos el aumento de salario porque es la base real de todo lo que nosotros estamos discutiendo como salarios. ¿Por qué? Porque el asunto es que si ustedes se dan cuenta, y lo dijo y lo expresó ahorita el compa Luis muy claramente, la influencia que tienen los empresarios, los terratenientes en este país y sus representantes en el Estado, que es un Estado que está hecho para ellos, que está hecho a imagen y semejanza a ellos, que ellos ponen allá al que ellos consideran y necesitan para que en un momento dado o aplaque la lucha o como pasó con el tema del uribismo, cuando el uribismo estuvo 20 años en el poder, creo que más. Eso lo hacen y lo empujan desde abajo los propios empresarios.
Entonces, frente a esa situación y frente al ataque general que hace toda esa clase a los trabajadores de rebajar el salario, como ya lo hemos venido diciendo en el programa, es decir, los aumentos son solamente aumentos nominales, pero no reales. Es decir, el poder adquisitivo del obrero no experimenta ningún cambio hacia tener mejores condiciones de vida y mejores condiciones de trabajo y todas estas circunstancias. Entonces, es un ataque de todos ellos. El único que hace la relación directa del salario es frente al tema de la ganancia. Entre más ganancia haya, es porque el salario se ha rebajado mucho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, compañeros? Que frente al tema del salario, en la medida en que los trabajadores no luchen, en la medida en que los trabajadores no se organicen, en la medida en que siga un sindicalismo como el que estamos viendo, en esa medida el salario va a seguir rebajando, los beneficios y las convenciones colectivas que tienen los trabajadores se van simplemente a ver mermadas, las circunstancias particulares de vida, no solamente los trabajadores que puedan tener una convención colectiva o que tengan un aumento de salario cada año, sino el resto de la clase obrera, de toda la gente que depende de los salarios, pues se va a ver disminuida en su condición. Entonces, ese sindicalismo es que nosotros, y lo que nosotros hablamos frente al salario, y como ustedes ven, está en la base de todo, porque nosotros desde la escuela, lo que hemos siempre hablado es el asunto concreto de la lucha de toda la clase por aumento general de salarios. Pero eso lo único que se puede hacer es en la medida en que mucha de la gente de la clase obrera está organizada en sindicatos, bueno, en cualquier organización, pero que la clase obrera se proponga esa meta política como tal, porque la lucha por un aumento general de salarios es una lucha política de los trabajadores, no solamente, como dicen por ahí algunos, lucha de estómago, no, es una lucha general, porque es una lucha general de clase contra clase, es realmente arrancarle parte de las ganancias que tienen los burgueses en Colombia, que son estruendosas y que son cualquier trabajador que haya negociado convención colectiva y que haya hecho un estudio directamente de las condiciones de la empresa, las ganancias y todo, se va a dar cuenta que lo que pagan en salarios es muy mínimo a las ganancias que ellos tienen y a los costos que tienen. Entonces, nosotros expresamos ese nuevo sindicalismo. Lo digo nuevo, pues en el sentido de que es una nueva reedición de lo que ya se había hecho en otro tiempo, pero que nosotros lo hemos dicho y en el otro encuentro pasado, el que yo pude participar en el 2023, era un sindicalismo revolucionario lo que nosotros estamos implementando. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos con el tema del salario? ¿Cómo se determina entonces el salario? Nosotros siempre lo hemos dicho, el salario se determina por los medios de vida que necesitan los trabajadores para poder sobrevivir, que son para comprar su comida, para tener recreación, para reproducirse, para poder darle estudio a los hijos, para poder la persona capacitarse, para todas estas circunstancias, para tener recreación, bueno, para todas estas cosas. En eso se determina el salario de los trabajadores, es en eso, así, de esa forma, no es porque el sindicalismo burgués lo que ha hecho, básicamente, y dejó que le aplicaran el tema, como ustedes lo ven, compañeros, de las cifras y los datos que da el mismo Estado sobre inflación, sobre PC, o sea, sobre índice de precios al consumidor, sobre el tema de un poco de circunstancias que tiene, de datos que da el mismo Estado y que manejan los propios empresarios y que manejan las diferentes partes que tienen intereses en el tema del salario, y amarraron los aumentos a eso. Es decir, la clase obrera lo único que hace con los aumentos de salario que pasan durante cada año es asumir la clase obrera asumir la inflación de todo el sistema capitalista. Es decir, toda la inflación que se acumula en el año 2024, nosotros lo vamos a asumir en el año 2025 con el aumento que se va a hacer. Entonces, y se dejaron meter ese cuento, y muchos de nosotros negociamos en las convenciones colectivas, negociamos a través también de esos mecanismos y de esos indicadores. Si no negociamos los salarios de los trabajadores en el sentido de las condiciones de vida que deben de tener, sino en el sentido de lo que nos ha dicho la burguesía. O sea, el sindicalismo burgués acepta acepta la rebaja de los salarios porque así lo está aceptando cuando empieza a negociar desde ese punto de vista de los índices y de los precios y otros indicadores que no tienen nada que ver con el tema de salario ni con las condiciones propias de los salarios. Entonces, desde la escuela nosotros lo primero que hemos hecho es
decir que eso está mal hecho y que ese sindicalismo burgués y que así como está la negociación y así como está planteado las negociaciones que hacemos en diferentes partes, lo único que hacemos es empobrecer aún más a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores que no están organizados. Entonces, porque en Colombia, y yo quiero que eso le quede claro a toda la gente, en Colombia hay una condición muy especial y muy específica de los trabajadores y de trabajo de todos los que desarrollamos la producción, y es el tema de la superexplotación. En Colombia ganamos los salarios por debajo del nivel de vida que realmente deberían estar los salarios. Los salarios en Colombia deberían de estar en más de 3 millones de pesos. Incluso con datos oficiales, con cifras oficiales, donde dicen que los salarios deberían de tener ese poder adquisitivo. Pero en Colombia la condición es de subexplotación. Por eso, compañero, las ganancias muy multimillonarias de todos los empresarios en Colombia, y por eso las quieren seguir rebajando, y por eso no deja que suban, y por eso se oponen como clase al aumento de salarios. Lo que nosotros tendríamos que hacer es oponernos como clase a eso y pelear por una alza general de salarios. Entonces, y esa es una condición muy especial porque, y lo decimos aquí en Colombia, un trabajador en Colombia que haga una actividad propia en una empresa o en cualquier parte, y si usted se va a hacer a otro país del primer mundo, por ahí en Europa, en todas partes, el salario va a ser muchísimo más haciendo la misma actividad. ¿Y por qué el salario allá entonces es más alto y acá es más bajo? ¿Y por qué las condiciones de vida de los trabajadores allá son mejores y aquí peores? Eso tiene que ver directamente con un tema de la pelea y de la lucha de los trabajadores. Por eso nosotros decimos que la movilización es lo que realmente nos lleva a que podamos concretar las reivindicaciones que tenemos. Ya para terminar, compañeros, no se me puede escapar un tema que va realmente direccionado con el tema del salario, y es que una condición particular del régimen uribista durante todos los años que estuvo fue el empeorar las condiciones de explotación de los trabajadores. Eso fue lo que ellos hicieron durante todo y por eso muchos de los empresarios y mucha de la gente que está que son, digo yo, la burguesía y los terratenientes en ese país, los apoyan tanto. ¿Por qué? Porque realmente ellos lo único que hicieron en todo este tiempo fue, claro, aparte pues de la mafia y de todas esas cosas que hicieron cosas, por ejemplo, la rebaja de los salarios, liquidación de empresas, terminación de sindicatos, fue un ataque sistemático contra los trabajadores, y eso es lo que ellos le expresan directamente. Si ustedes se ponen a escuchar todo lo que dicen frente a los empresarios, frente al pueblo, frente a todo, son descarados, incluso en el sentido de que nos rebajaron, nos quitaron las horas extras de determinada hora, y salieron muy caripelados a decir que sí, que eso había que hacerlo, y quisiéramos pues lo que quisiéramos, y con otras circunstancias y con otras cosas. Ese es una condición particular, y lo estoy diciendo porque posiblemente ya para el 26 y para las próximas elecciones que vengan, ellos van a volver a levantar esa bandera, la bandera de la superexplotación, de aumentar aún más la superexplotación de los trabajadores y empobrecerlos aún más. Y eso es lo que le van a ofrecer a todos los empresarios. Y eso es lo que nosotros tenemos que oponernos en todos lados. Y por eso, desde la Escuela Sindical Mariacano, estamos llamando a la organización de todos los trabajadores en sindicatos, a la reestructuración de los sindicatos que hay, al llamado a que la gente que nos escucha, que quiera un sindicalismo diferente, un sindicalismo donde realmente se luche realmente por los intereses de los trabajadores, que realmente se luche por intereses de las familias de los trabajadores, que realmente se luche por una mejoría general de la situación de los trabajadores a nivel nacional. A esa gente que nos escucha la llamamos a que se una con nosotros, a que participen en todas las cosas que nosotros hacemos, a que vayan a las conferencias, que participen en los encuentros que hacemos, como fue el encuentro que se hizo el mes pasado, y que logremos hacer la unidad por un sindicalismo diferente, un sindicalismo revolucionario realmente. Ese es como el llamado, y esa es la forma que nosotros tenemos de unirnos para la lucha y para lograr unas mejores formas de vida de todo mundo.
no solamente de los que están trabajando y no solamente de los que están en sindicatos, sino en general para todo el pueblo. Eso es lo que pretendemos como sindicalismo, como sindicalismo revolucionario. Yo dejaría por ahí, compa Luis, no sé si tienen alguna pregunta frente al tema de lo que estaba diciendo el compa Julio del encuentro. Sí, me gustaría mucho que él comentara el tema de las tareas que quedaron expresamente para que la gente vea que nos proponemos cosas grandes y nos proponemos cambiar esta sociedad. Sería por ahí, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Sí, ya para ir terminando y cerrando el programa por cuestiones de tiempo, se nos agotó el tiempo. Sería de pronto que el compañero Julio le responda la pregunta de la forma más concreta, más breve, al compa Fernando sobre las tareas y que no nos podemos quedar en el plantear cosas, sino en hacer. Tenemos que volvernos organizaciones que actuamos, no que dejamos todo en papel, en letra muerta, sino que hagamos. Compa Julio, para que le responda la pregunta al compañero Fernando, las tareas concretas del encuentro. Sí, compañeros, como tareas quedaron del tercer encuentro, el apoyo, pues precisamente lo que es el participar en difundir el conocimiento acerca de cómo se da la negociación del salario mínimo, esa mesa de concertación. Esa es una de las tareas que se generaron y también pues un pronunciamiento en contra de esta mesa de concertación. También quedaron tareas como el apoyo al conflicto, al pueblo de Palestina, un apoyo que se dé a nivel nacional, participación en todas las actividades que se tracen y que se inviten pues en apoyo al pueblo de Palestina. Estoy tratando aquí de abrir el archivo, pero no me lo permite. Ya. Permítame en un momento, voy a mirar el archivo para las tareas. Quedaron aprobar una declaración sobre la situación actual de los trabajadores que participaron en el encuentro nacional sindical, las problemáticas que se llevaron y hacer practicar el principio solidario con pronunciamientos en estos conflictos laborales que se están desarrollando. Participar en las movilizaciones, conmemoraciones como la masacre de las bananeras, la masacre de los trabajadores de Santa Bárbara, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Nos hemos trazado ampliar las redes de trabajo con el sector popular y campesino, con los estudiantes y con la Asamblea Nacional Popular Independiente. Esto es a grandes rasgos lo que se generaron como tareas, compañeros, del tercer encuentro. Obviamente quedó una que es de fortalecer la mesa. Se conformó un comité impulsor que es el que traza, se encarga de desarrollar las tareas que el encuentro fijó, pero también de dinamizar el encuentro del próximo año. Y la tarea está en aumentar ese poder participativo y de convocatoria para que en el próximo año tengamos un encuentro nacional sindical más fortalecido y con unas redes de trabajo mejor establecidas. Eso es, compañeros. Muchas gracias. Bueno, compañero, muchas gracias. Ahí quedó concreto la respuesta a la pregunta del compañero Fernando, que me parece muy relevante, porque básicamente pues es eso, ¿no? Ponernos tareas y manos a la obra, como se dice coloquialmente.
con un agradecimiento al compañero Francisco, al compañero Fernando, al compañero Julio, al compañero Javier que nos transmitió hoy. Damos por terminado este programa que, aclaro, este programa es pregrabado, no lo pudimos realizar en vivo, pero de todas formas se va a subir a las plataformas el día sábado, 21 de diciembre, a las 7 de la noche, como era costumbre hacer nuestro en vivo con los trabajadores. El agradecimiento a todos los que nos siguen, escríbanos, hagan las preguntas que quieran, porque pues nosotros vamos a estar pendientes de las redes para que nos sigan en Facebook, en YouTube, en Instagram, en nuestras redes sociales. Y como siempre, el eslogan con el que siempre cerramos los programas: si el patrón te sigue explotando, con la Mariacano te sigues educando. Hasta un nuevo programa, que tengan una feliz Navidad a todo el proletariado colombiano y prosperidad en el año nuevo, y que nos traiga mucha conciencia para defender nuestros derechos de los trabajadores. Nos eduquemos, seamos solidarios y nos organicemos para defender nuestros derechos. Hasta un nuevo programa. Si no tenemos organización. Hombres, niños, y decir, no más, no aguantamos más, no permitamos más bellaquerías, más asesinatos de hombres, mujeres, defensores de derechos humanos. No permitamos que la reforma laboral, pensional y tributaria no la aplique el gobierno. La producción produzca bienestar para el obrero que vida le da. Que la producción produzca bienestar.